Vamos a hablar de las operaciones de formado en los procesos metalmecánicos. En este tipo de procesos partimos de un material, el cual puede ser conformado por moldeo y fundición o por deformación plástica. Dentro de las operaciones por deformación plástica están, entre las principales, la forja, la extrusión, el laminado y el prefilado. Estas piezas conformadas, a su vez, posteriormente se someten a un mecanizado para mejorar su calidad superficial y afinar sus dimensiones o determinar sus dimensiones finales. Este mecanizado puede hacerse por un torno, por una fresa, un cepillo, un taladro o una sierra. De igual manera, estas piezas conformadas pueden unirse, unir partes de estas piezas conformadas por operaciones de soldadura. Y estas piezas mecanizadas y o soldadas finalmente pueden ser sometidas a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades físicas. Todo esto que les estoy mostrando acá es un gran resumen de lo que vamos a hablar a continuación sobre los procesos metalmecánicos. Inicialmente vamos a hablar del proceso de fundición y moldeo. La fundición es un proceso en el cual se hace fluir metal fundido dentro de la cavidad de un molde donde se solidifica y adquiere la forma del molde. La fundición incluye la fundición de lingotes y la fundición de formas. El lingote es una fundición en grande que forma de forma simple varas rectangulares largas diseñada para volver a formarse en otros procesos subsiguientes como son el laminado forjado. La fundición de formas involucra la producción de piezas complejas que se aproximan más a la forma final deseada del producto. Existen diversos métodos para la fundición de forma, lo cual hace de este proceso uno de los más versátiles en la manufactura. Sus posibilidades y ventajas son las siguientes. La fundición se puede usar para crear partes de compleja geometría, incluyendo formas externas e internas. Algunos procesos de fundición pueden producir partes de forma neta que no requieren operaciones subsecuentes para llenar los requisitos de la geometría y dimensiones de la parte. Se puede usar la fundición para producir partes de unos cuantos gramos hasta formas que pesan más de 100 toneladas. El proceso de fundición puede realizarse en cualquier metal que pueda calentarse y pasar al estado líquido. En este proceso el material inicial se calienta lo suficiente para transformarlo en un líquido o llevarlo a un estado altamente plástico, semifluido. Luego se vierte o es forzado a fluir en una cavidad de un molde para dejar que se solidifique, tomando así una forma igual a la cavidad. Aquí partimos de un molde o un modelo. El modelo es una forma usada para preparar y producir la cavidad en el molde. El diseño debe ser lo más simple que sea posible para facilitar el retiro del molde. El modelo tiene en esencia la forma de la pieza a fundir, con formas para bebederos y mazarotas. El modelo puede estar en dos piezas, una para la semicaja superior y otra para la semicaja inferior, para facilitar la construcción de la cavidad del molde. Algunas piezas pueden ser sueltas para que sean removidas por separado y evitar la destrucción del molde o modelo. La madera es el material que generalmente se usa para fabricar los modelos o moldes, ya que es sencilla de trabajar y se encuentra fácilmente en el mercado. La madera empleada debe estar casi seca, con 5 a 6% de humedad, para evitar que se tuerza o forme grietas, lo que ocasionaría una distorsión en el molde final. Se usa el modelo en madera cuando se tiene un número discreto de piezas a fabricar o cuando la pieza es demasiado grande, lo cual facilita el manejo de la misma. Cuando manejamos un número de piezas alto, es común encontrar moldes de metal hechos de aluminio o magnesio que pueden estar sueltos o empotrados en soportes para modelos. También son muy comunes los modelos de yeso, ya que son fáciles de elaborar, pero también son muy quebradizos a la hora de fabricar la cavidad. El plástico también juega un papel importante en la fabricación de estos modelos y es un material intermedio entre la madera y el metal y puede producir cantidades considerables de moldes. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta para construir un molde? Primero, la capacidad del material para soportar las temperaturas del colado, la capacidad de transferir con exactitud las dimensiones y detalles del molde,
la permeabilidad, es decir, que permita que el aire y los gases escapen, su resistencia, o sea, que sea capaz de soportar la presión estática y dinámica del metal líquido, su facilidad de colapso, o sea, que permita la contracción de la fundición, y su facilidad de fluir, es decir, que la arena debe compactarse a profundidad y fluir alrededor del modelo. También influye el tamaño de grano de arena, la humedad y la arcilla que le vayamos a añadir. Existen diversas técnicas para el moldeo y fundición de metales. Solo los vamos a mencionar para efectos de esta presentación. Está la fundición en molde en arena, de la cual ya hemos hablado y es la más comúnmente usada. La fundición en moldeo en cáscara, la fundición en modelo consumible, la fundición en molde de yeso, la fundición en molde cerámico, la fundición por revestimiento, la fundición al vacío, la fundición a presión, la fundición centrífuga y la fundición con moldes de CO2. Existe otro tipo de procesos de conformado para los materiales metálicos y es el formado de materiales por deformación plástica. Este es un proceso de formación por el cual un material en estado sólido, que es la primera condición necesaria para llevar a cabo el proceso, cambia su forma, que es la segunda condición del proceso, que su volumen es invariable, y esto es posible por las solicitaciones mecánicas a las que se somete el material mediante la aplicación de cargas que producen esfuerzos mayores que el límite de fluencia, pero menores que el límite de rotura. Esto dentro de la zona de deformación plástica o permanente que vemos en la gráfica, lo que le otorga al material una alta integralidad estructural. Entonces, esto se explica aquí en esta curva de esfuerzo de formación que estamos viendo, debido a que los metales deben ser conformados en una zona que se llama zona de comportamiento plástico. Es necesario superar el límite de fluencia o el esfuerzo de fluencia para que esta deformación sea permanente, por lo cual el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos. Estos límites se elevan consumiendo así la ductilidad. Si superamos estos límites elásticos, esta región plástica, el material se fractura. Aquí vamos a trabajar con dos conceptos muy importantes, el trabajo en frío y el trabajo en caliente. El trabajo en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original de metal, produciendo a la vez una deformación. Tiene como características mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes y requiere mayor esfuerzo. Por su parte, el trabajo en caliente se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la temperatura de recristalización o formación de nuevos cristales. La ventaja principal de este trabajo en caliente consiste en que vamos a obtener una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y es altamente dúctil. Tiene como características el trabajo en caliente que se obtienen mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, se requieren menores esfuerzos y da la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Los procesos de formado por deformación plástica, para efectos de estudio del curso, los vamos a clasificar en dos grandes categorías: operaciones de formado o preformado, dentro de las cuales están el doblado, el corte, que a su vez se clasifica en cizallado y troquelado, y el embutido, y las operaciones de deformación volumétrica, que comprenden el laminado, el forjado y la extrusión. Vamos a hablar dentro de estas operaciones de conformado por deformación plástica de la forja. En este proceso, las dos partes de un dado comprimen la pieza de trabajo para que ésta adquiera la forma de cavidad del dado. Por su parte, la extrusión es un proceso en donde se fuerza una palanquilla a fluir a través del orificio de un dado para que tome la forma de la sección transversal del orificio. Por su parte, el laminado es un proceso de deformación plástica donde una placa o palanquilla inicial es comprimida entre dos rodillos opuestos
para reducir su espesor. El proceso de tresfilado o estirado de alambre es un proceso de conformado mecánico de compresión indirecta, el cual consiste en que vamos a hacer pasar un alambre grueso por una matriz de hierro llamada hilera o trefila, que está provista de un agujero cónico, y este agujero va disminuyendo progresivamente el diámetro hasta la medida que deseemos obtener. Por su parte, el embutido es un proceso de conformado mecánico por solicitaciones mecánicas por flexión, que consiste en darle una forma cóncava hueca a una lámina metálica por deformación permanente de la misma, manteniendo el espesor constante y haciendo uso de una estampa macho-hembra compuesta por un émbolo matriz, que normalmente suele ser metálico y sirve para grandes lotes de producción. Esos son los procesos de deformación plástica más conocidos. Vamos a hablar ahora de los procesos de mecanizado o procesos de conformación por arranque de material. Estos se realizan arrancando el material sobrante en forma de virutas o diminutas partículas para de este modo obtener la pieza que deseamos obtener. Aquí hay una característica importante, y es que se pierde material en forma de viruta, lo que hace del proceso que tenga un costo elevado. Por esta razón debemos utilizar un material de partida o un material que vayamos a trabajar que tenga forma y dimensiones muy similares a las definitivas, que obtengamos ya sea por forja, por laminación o cualquiera de los procesos que hemos explicado en los procesos de deformación plástica. Esta operación de arranque de material se conoce como mecanizado y se realiza con unas máquinas herramientas. Aquí es importante que tengamos en cuenta el concepto de maquinabilidad, que se asocia con la capacidad de mecanizado y se define como el arranque fácil y económico del metal y la capacidad para lograr un acabado satisfactorio del metal en condiciones económicas favorables. Estas máquinas herramientas tenemos que ajustarle unos parámetros de acuerdo con las condiciones del producto, para lograr el producto en las formas que nosotros vayamos a requerir. Estas variables o estos parámetros a ajustar en las máquinas herramientas son los ángulos de corte, la velocidad de corte, los tiempos de mecanizado, el avance, la profundidad de corte, la fuerza de corte y la potencia de corte. Aquí hay tres movimientos fundamentales que hace una máquina herramienta para el corte. El primero es el movimiento de corte, que corresponde al desplazamiento que experimenta la herramienta respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección que se produce el corte. El otro es el movimiento de avance, que es generalmente perpendicular al movimiento y es necesario porque, de no darse, al terminar bien con una vuelta o bien con la longitud de la pieza, la interferencia entre pieza y herramienta terminaría y por lo tanto acabaría el corte. Por ende, el movimiento de avance se considera como el desplazamiento relativo que realiza la pieza respecto a la herramienta para desplazar el movimiento de corte de forma paralela a sí mismo. Y un tercer movimiento de la máquina herramienta es el movimiento de penetración, que define la profundidad del corte y que se realiza al comienzo de cada pasada que se realiza en el mecanizado. Este movimiento no es continuo como sucede con el corte y el avance, sino que se realiza de forma escalonada y sin que la pieza esté en contacto con la herramienta. Aquí, dentro de las herramientas de corte, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la vida útil de la herramienta, que se define como la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar la herramienta. Una herramienta puede perder su capacidad de corte por varias razones. Estas razones pueden ser la temperatura. En este caso, si la temperatura de corte es demasiado elevada para la herramienta, se pierde la dureza y por lo tanto la capacidad de corte. Se manifiesta de forma instantánea y generalmente es consecuencia del exceso de velocidad. Otro aspecto importante a tener para la vida útil de la herramienta es la rotura, que se produce como
consecuencia del alto grado de dureza, ya que las herramientas suelen ser frágiles. Cuando la fuerza de corte superan un determinado límite, empiezan a desprenderse partículas de la arista de corte o a veces un trozo de la herramienta. Las elevadas fuerzas que se producen en este tipo de rotura no corresponden a un régimen permanente, sino a variaciones transitorias, como por ejemplo las vibraciones. Y un tercer aspecto a tener en cuenta para la vida útil de la herramienta de corte es el desgaste progresivo de la herramienta. ¿Qué ocurre cuando la herramienta se utiliza adecuadamente? Pues se produce una pérdida de forma que la herramienta y su reducción de eficiencia de corte. A partir de un instante determinado se produce un desgaste acelerado y la falla total de la herramienta. Las herramientas de corte deben tener una forma apropiada para las aplicaciones de mecanizado. Entonces, según su geometría, se pueden clasificar por su número de filos. Aquí tenemos herramientas de un filo, como el buril, herramientas de doble filo en hélice para el caso de la broca, de filos múltiples para el caso de las fresas y ceguetas y de filos indefinidos para el esmeril. Y por su aplicación se dividen en monofilo para procesos de torno, de multifilos para procesos de fresado y taladrado y herramientas abrasivas para procesos de rectificado. Vamos a hablar de la herramienta más importante de corte de metales, que es el torno. Esta es una máquina herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir, piezas cuya sección transversal tiene forma circular. ¿Qué operaciones se pueden realizar en un torno? El cilindrado. Este se realiza con la composición de movimientos de corte y avance, de tal modo que cuando el movimiento de corte que posee la pieza es de forma circular continua, mientras que el movimiento de avance que posee la herramienta es de forma rectilínea, en la dirección del eje de giro de la pieza, con lo que se obtiene o se genera un cilindro. El refrentado, por contra, en este proceso que se llama refrentado en contra, el movimiento de avance se realiza en un plano perpendicular al eje de giro de la pieza, generando una superficie plana que es perpendicular al cilindro. Con la combinación de estos dos trabajos de corte, cilindrado y refrentado, podemos obtener otros trabajos que se derivan de los dos anteriores, como son el cajeado, que consiste en un cilindrado interior, y el ranurado, que es un cilindrado en una franja estrecha llamada ranura. ¿Qué piezas obtenemos con el torno? Infinidad de piezas, entre ellas ejes o árboles, piñones, rodillos, poleas, bujes, pasadores, tornillos y espárragos. Una versión automatizada del torno que estamos viendo es el torno controlado numéricamente, definido por las siglas CNC. Actualmente estas máquinas son usadas en los procesos de mecanizado, vienen automatizadas y reducen las necesidades de mano de obra para los procesos productivos. Estas máquinas se pueden programar usando el control numérico computarizado CNC, y dichos programas contienen la información que requerimos sobre el proceso de mecanizado. También se pueden programar con la ayuda del diseño asistido por computador CAD, en donde se diseñan las partes a mecanizar, y posteriormente pasan a un programa de manufactura asistida por computador denominado con las siglas CAM, en donde se realiza la simulación del proceso de corte, seleccionando las herramientas, materiales y parámetros de corte. Vamos a hablar ahora de otra máquina importante de corte, que es la fresadora. Esta es una máquina la cual, por medio de una herramienta denominada fresa, que se mueve con movimiento de rotación, mecaniza superficies de piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimientos rectilíneos. Con la fresadora, ¿qué operaciones podemos hacer? Podemos hacer el fresado periférico, fresado plano. En este, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está mecanizando y la operación se realiza por los bordes de corte en la periferia exterior del cortador. También podemos hacer una operación que se llama fresado en las caras o fresado frontal. En este tipo de fresado, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el mecanizado se ejecuta por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la pieza. Existen diversos tipos de fresadora. Aquí vemos 4 tipos: fresadora de rodilla y columna, fresadora tipo bancada, fresadora trazadora y una versión automatizada de la fresadora convencional que se llama
fresadora CNC. ¿Qué piezas podemos obtener por el fresado? Podemos obtener o fabricar guías, piñones, llaveteros, ranuras y hexágonos. Otra máquina importante de corte es la taladradora. Esta es una máquina que permite perforar piezas metálicas y no metálicas por medio de una herramienta que se denomina broca. ¿Qué operaciones podemos realizar con el taladrado? Podemos realizar el barrenado, que son perforaciones pasantes con terminado de gran calidad. Se consideran como operaciones de ajuste más que de perforación. También podemos realizar con el taladrado operaciones de avellanado, las cuales permiten trabajar agujeros previamente taladrados o provenientes de la fundición. Y la operación de escariado, esta utiliza un escariador, que es una herramienta de filos múltiples y rectos pero rectangular de irregular longitud para evitar el rayado del agujero. ¿Qué tipos de taladros se utilizan? Podemos tener un taladro de prensa y el taladro radial. Otra máquina de corte utilizada en la industria es la cepilladora. Esta es una máquina cuya herramienta permanece fija, arrancando la viruta a la pieza que se mueve debajo de ella con movimiento rectilíneo. En esta máquina el movimiento principal lo tiene la herramienta, la cual va sujeta a una torre del brazo o ariete del cepillo. El movimiento de avance lo proporciona la mesa de trabajo por medio de un dispositivo llamado trinquete, el cual durante la carrera de trabajo de la herramienta no se mueve, pero el retroceso sí lo hace. El movimiento de penetración en el cepillo se logra por medio del ajuste de la mesa de trabajo. Las herramientas de corte que se usan en estas máquinas son semejantes a las que se usan en los tornos. Finalmente vamos a ver el proceso de aserrado. Este es un proceso de mecanizado en el que se corta una hendidura de trabajo angosta dentro de la parte de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes muy juntos. ¿Qué tipos de aserrado hay? Existe el aserrado con cegueta, aserrado con sierra circular y aserrado con sierra blanda o sierra cinta. Vamos a hablar ahora de los procesos por configuración térmico-mecánica de unión de piezas, llamado procedimiento de soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor, con o sin aporte de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. Es necesario suministrar calor hasta que el material de aporte funda y una ambas superficies, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Para que el metal de aporte pueda realizar correctamente la soldadura, es necesario que moje a los materiales que va a unir. El metal de aporte y las consecuencias derivadas del suministro de calor pueden afectar las propiedades de la pieza soldada. Deben evitarse porosidades y grietas añadiendo elementos de aleación al metal de aporte y sujetando firmemente las piezas que se quieren soldar para evitar deformaciones. También puede suceder que la zona afectada por el calor quede dura y quebradiza. Para evitar estos efectos indeseables, a veces se realizan precalentamientos o tratamientos térmicos posteriores. También hay que tener en cuenta que el calor de la soldadura causa distorsiones que pueden reducirse al mínimo eligiendo de modo adecuado los elementos de sujeción y estudiando previamente la secuencia de operaciones que vamos a realizar en la soldadura. La soldadura tiene diversos tipos o diversas categorías de soldadura. Aquí solo las vamos a mencionar. Para la soldadura de metales hay dos categorías, que es la soldadura heterogénea o de aleación y la soldadura homogénea o autógena. Dentro de la soldadura heterogénea tenemos la soldadura blanda y la soldadura fuerte. Y dentro de la soldadura autógena tenemos la soldadura por presión, la soldadura por fusión y la soldadura por presión y fusión. La soldadura por presión puede ser en frío o en caliente. La soldadura por fusión puede ser con gases al soplete, con arco eléctrico o aluminotérmica. Y la soldadura por presión y fusión puede ser aluminotérmica, por resistencia o con gases al soplete. Vamos a hablar de un concepto que es muy importante en la unidad y que es de aplicación en la tarea 3 que corresponde a la evaluación de esta unidad, y es el concepto de producción más limpia.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se entiende por producción más limpia como la aplicación continua de una estrategia integrada de prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios con el objetivo de reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la viabilidad económica. La producción más limpia permite, entre otras cosas, el ahorro de materias primas, agua y energía, la eliminación, reducción y o sustitución de materias peligrosas y la reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos y las emisiones contaminantes. Este es un concepto, la producción más limpia, en un concepto amplio. Este concepto comprende la prevención de la contaminación, la minimización de residuos o ecoeficiencia, poniendo énfasis en cómo pueden producirse los bienes y servicios con el menor impacto ambiental, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y tecnológicas. En este sentido, la producción más limpia es considerada como la aplicación sistemática de una estrategia ambiental para la reducción de los impactos negativos que generan las empresas en el medio ambiente. En los procesos de manufactura incluye la conservación de materias primas y energía, la eliminación de materiales tóxicos y la reducción en cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de la terminación del proceso. En los productos se orienta a la reducción de los impactos durante el ciclo de vida del producto y en cuanto a los servicios reduce el impacto ambiental del servicio durante todo su ciclo de vida. Con esta estrategia se pretende reducir los riesgos en los trabajadores, la comunidad, los consumidores de productos, minimizar costos de producción, tratamiento al final del tubo y recomposición del ambiente, así como la mejora en la eficiencia en los procesos, la calidad del producto, entre otros aspectos. Otro concepto que estamos abordando en la unidad 3 del curso, y es un concepto importantísimo hoy en día, es la industria 4.0. En una nueva esfera de la industria aparece como el resultado del surgimiento, distribución, uso y apropiación de nuevas tecnologías digitales, tecnologías relacionadas con el Internet, que permiten procesos de producción completamente automatizados donde los objetos físicos interactúan sin la participación humana. Aquí está vinculado el concepto de automatización industrial, que se puede definir como el uso de máquinas electromecánicas de robótica industrial por sistemas de computadora que realizan de manera automática y autónoma los procesos que se ejecutan en una empresa. La automatización de los procesos permite que los sistemas de producción sean controlados y monitorizados mediante diferentes tecnologías digitales. El significado de la automatización hace referencia a los trabajos realizados por un operario humano y que en la industria 4 pasan a ser automatizados y sustituidos por una máquina automática, un software informático o por un robot. El término Industria 4.0 se usa para denotar el proceso de transformación en las cadenas globales de creación de valor. Este término incluye procesos de negocio en la industria que contemplan la organización de redes de producción globales sobre la base de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y tecnologías de Internet, con la ayuda de las cuales se lleva a cabo la interacción de los objetos de producción. La Industria 4.0 es un método que se considera revolucionario de organización de la producción industrial basada en una amplia digitalización y automatización de los procesos de producción y de distribución en la industria, que borra los límites entre los objetos físicos, convirtiéndolos en un sistema complejo e integral de elementos interconectados e independientes. Estos son conceptos del autor Subdolov del año 2019. Para el autor Bartodek del 2017, considera la industria 4.0, dentro de la industria 4.0 el concepto de fábrica inteligente, que constituye una característica clave. En esta fábrica inteligente, las personas, las máquinas y los recursos se comunican entre sí naturalmente, como en el caso de una red social. Dentro de la industria 4.0 existen cuatro estados evolutivos de este concepto. Nos remontamos a la primera revolución, donde existía la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial
se incorpora la electricidad para producción en masa, cadena de montaje y electricidad. En la tercera revolución industrial ya se involucra el concepto de informática, la automatización con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo ahora, que incluye ya lo que es la digitalización y conceptos como el Internet de las Cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y el concepto de robótica. Entonces vemos aquí elementos representativos para cada una de las etapas de la industria. En la industria 4.0 pues vemos la aparición de la máquina de vapor, las mejoras en la efectividad, mayor cantidad de energía en un lugar. En la industria 2.0 existieron ítems importantes como el desarrollo del motor y el dínamo eléctrico, la aparición del concepto y aplicación de la división de las tareas y la sincronización, y la primera línea de ensamble. Por su parte, en la etapa 3 o la tercera revolución industrial, aparece la primera máquina de control numérico, aparece el primer uso del robot industrial, se desarrolla y usa el primer PLC o controlador lógico programable, y se desarrolla el sistema de producción de Toyota que se llama manufactura Lean o Lean. Y en la etapa actual, que es la cuarta revolución industrial, denominada también Industria 4.0, ¿sí?, se implementa la automatización. Aquí se provee gran cantidad de productos y variantes, y hay altos requerimientos de calidad. Está implicado, como ya les he mencionado, el concepto de digitalización y automatización integrada. Ahí en esta cuarta revolución industrial, Industria 4.0, aparecen unas nuevas tecnologías denominadas tecnologías disruptivas, entre las que tenemos la inteligencia artificial, que es una tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de datos. La realidad aumentada, tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. El blockchain, que es tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. El Big Data y analítica de datos, que es un conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. El Machine Learning o aprendizaje de máquina, tecnología que crea sistemas que aprenden tareas de manera automática. La robótica, que es la tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas. El Internet Industrial de las Cosas, denominado IoT, que permite la comunicación entre todos los dispositivos dentro y fuera de la fábrica. La computación en la nube, que está relacionada con la infraestructura de las TIC y que permite el acceso ubicuo a los datos desde diferentes dispositivos. La simulación o la aparición de herramientas de simulación que se pueden utilizar ampliamente en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto hasta la gestión de operaciones. Nosotros en el laboratorio virtual utilizamos una herramienta de simulación muy interesante que es el Flexim. Aquí también tenemos el concepto de manufactura aditiva, que consiste en un conjunto de tecnologías que permiten producir pequeños lotes de productos con un alto grado de personalización al agregar, en lugar de eliminar material, de un bloque sólido. Y tenemos el concepto de integración horizontal y vertical. Esta integración horizontal se refiere a la creación de una red de valor global a través de la integración y la optimización del flujo de información y de bienes entre empresas, proveedores y clientes. La integración vertical, por su parte, es la integración de funciones y departamentos de diferentes niveles jerárquicos de una empresa, creando un flujo constante de datos y de información. Entonces, aparecen una serie de elementos tecnológicos en este concepto de Industria 4.0, ya habíamos hablado de algunos: la realidad aumentada, el Big Data, la nube, los sistemas ciberfísicos, huella digital, el concepto de gemelo digital, SCADA, integración vertical, integración horizontal, la comunicación entre máquinas, la cooperación robot-humano, los sistemas de ejecución de manufactura denominados con la sigla MES,
conceptos como el OPC-UA, el concepto de radiofrecuencia, denominado con las siglas RFID, el concepto de ERP, planeación de los recursos, y el concepto de fábrica inteligente. Este concepto de industria 4.0 genera nuevos modelos de negocio, asegura las entregas justo a tiempo. Aquí tenemos el caso de una fábrica de equipamiento minero, por ejemplo, que detecta que una bomba dentro de su maquinaria es un elemento crítico en la disponibilidad de la misma, decide adicionar comunicación e inteligencia a cada bomba para que pueda determinar ella misma si las condiciones de funcionamiento están variando. Si esta operación es muy grande, avisa con tiempo al operador de la máquina para pedir los repuestos con tiempo. Y un servicio adicional es monitoreo remoto y generación de alarmas para tener los repuestos y generar el mantenimiento antes de que se produzca la falla. La industria 4.0 como tal plantea varios desafíos. Entre estos desafíos están los problemas de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación, la fiabilidad y estabilidad necesarias para la comunicación crítica de máquina a máquina, incluida una latencia muy corta y estable, la necesidad de mantener la integridad de los procesos productivos. También es necesario evitar que cualquier problema de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que estos problemas relacionados con las TIC causaría costosas interrupciones en la producción. Otro desafío es la necesidad de proteger el conocimiento industrial, la falta de habilidades adecuadas para acelerar la marcha hacia la cuarta revolución industrial, la amenaza de acciones repetitivas en los departamentos corporativos de los TIC, la renuencia general al cambio por parte de los agentes involucrados o resistencia al cambio, y la pérdida de muchos trabajos en favor de procesos automáticos y procesos controlados por las TIC, especialmente para la población trabajadora con menos educación. Este es un desafío bastante fuerte que tiene la industria 4.0 en estos momentos y a futuro. ¿Qué visión tiene la industria 4.0 en el mediano y largo plazo? Esta visión consiste en que en el futuro el sector industrial construirá redes globales para conectar sus máquinas, sus fábricas, sus depósitos de almacenamiento como sistemas ciberfísicos, los cuales se conectarán y controlarán entre sí inteligentemente, compartiendo información que les permite tomar decisiones. Estos sistemas ciberfísicos tomarán la forma de fábricas inteligentes, máquinas inteligentes, depósitos de almacenamiento inteligentes y cadenas de valor inteligentes. Esto es de acuerdo al autor Ulrich del año 2016. Para el mismo autor, en el centro de la visión de la industria 4.0 está la fábrica inteligente, la cual va a cambiar la forma en que se produce actualmente, basada no solo en máquinas inteligentes, sino también en productos inteligentes. Los productos elaborados también serán inteligentes, así que estos pueden ser identificados y localizados todo el tiempo a través del proceso de manufactura. La miniaturización de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia va a permitir que los productos sean inteligentes y sepan qué son, cuándo fueron fabricados, cuál es su estado actual y cuáles son los pasos requeridos para alcanzar su estado deseado.